¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la industria verde, cambio en la conducción del Ministerio de Agricultura, Julián Domínguez, que entra en lugar de Luis Basterra, y una nueva relación con el sector y las cadenas agroindustriales, tema que vamos a conversar con Gustavo Idígoras, titular de Ciara, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, que reúnen un poco a lo más granado y el escalón final del valor agregado en la Argentina de nuestros productos básicos. Luego charlaremos con Jorge Bassi, ingeniero agrónomo y titular de Fertilizar. Fertilizar es la entidad que empuja el uso de la fertilización en la Argentina. Estamos en una etapa realmente muy favorable en esto, después de años de inanición. Estamos fertilizando mejor, pero bueno, vamos a ver cómo se ha encarado esta campaña y cuáles son las expectativas que tienen las empresas que proveen fertilizantes y los productores usuarios de estos productos claves en esta revolución tecnológica que estamos atravesando. Hablaremos también con Guillermo Valls, que es el presidente de Valls Sociedad Anónima, una compañía que es muy conocida por la provisión de elementos que tienen que ver también con la intensificación ganadera, electrificadores de alambrados y demás, pero que está con un producto muy interesante que es un anulador de la formación de rayos, algo de lo que ya hemos hablado en algún momento, pero que, bueno, nos parece muy importante saber qué está pasando, cuál es el nivel de adopción, cómo ha entrado esta tecnología en la Argentina. Y tendremos, como siempre, a Jorge Castro analizando si este buen momento de los precios agrícolas llegó para quedarse por lo menos por un tiempo. Estos son entonces los temas y los invitados que compartiremos con todos ustedes en esta edición de El Campo en la Industria Verde. Ya empezamos. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. En barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Gustavo Idígoras, presidente de Ciara SEC, la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina, que representa a la cadena más importante del sector agroindustrial, que implica fundamentalmente lo que es en sí mismo como estructura industrial, pero también por su impacto en la macroeconomía. Queremos saber, Gustavo Idígoras, cómo han recibido en Ciara este cambio en la conducción del Ministerio de Agricultura y cómo piensa que se puede relacionar ahora el sector con el gobierno, en donde siempre hay una relación un poco tensa y controvertida. Bueno, hola Héctor, gracias por la invitación. La verdad que en primer lugar el Ministerio de Agricultura es nuestra casa, así que es importante defender que el Ministerio de Agricultura tenga un rol clave y estratégico en el Gabinete Nacional, que pueda incidir, que pueda diseñar políticas públicas a favor del agro. Por eso nos parece, y me parece en particular, que Julián Domínguez es una persona que en primer lugar tiene experiencia de gobierno, ha estado en el ministerio. Recordemos que allá por fines del 2009 fue nombrado ministro de Agricultura cuando fue elevado el rango, algo que siempre también hemos pedido, porque ser secretaría por ahí el Ministerio de Economía es depender de criterios fiscales y no de criterios productivos. Hoy tenemos un ministerio que tiene que tener una visión productiva y comercial. Y Julián Domínguez intentó
hacer algo que hacía falta en Argentina, que era proyectarla. Y hizo el plan estratégico. Hizo 2 versiones del plan estratégico, el PA1, el PA2, donde hubo muchas metas. De hecho, son metas que hoy son válidas. En algún momento, hasta en el Consejo Industrial, cuando arrancamos el año pasado, las tomábamos de referencia porque nunca logramos alcanzarlas por los enormes inconvenientes, volatilidades macroeconómicas, políticas de impuestos que castigan al agro, etcétera, etcétera, y sobre todo al complejo y a la cadena sojera. Así que en ese sentido, mucha expectativa, esperanza de que pueda retomar un rol de liderazgo del Ministerio de Agricultura en las políticas públicas y mucha apertura al diálogo para conversar con él. Y por otro lado, recientemente, esta semana, en su primer discurso público de Naxoja, ya lanzó algo que nosotros veníamos insistiendo, que es el plan 70 millones. Cómo producir en Argentina 70 millones de toneladas de soja de manera sustentable, equilibrada con los otros cultivos, y si podemos, con un plan que pueda industrializar todo, para que Argentina gane en valor. Eso generaría 80.000 puestos adicionales, los hemos medido por la Fundación FADA y con la Bolsa de Cereales, y generaría 10.000 millones de dólares más para la Argentina. Gustavo, justamente una de las cosas que me preocupa, o por lo menos me preocupan a mí, pero alguna vez lo hemos visto y hemos visto que Ciara lo marcaba, la soja se quedó en la Argentina. Este año tuvimos una cosecha magra, compensada con una mejora de los precios, que en alguna medida también estuvo relacionada con este default de la soja argentina, 44 millones de toneladas cuando el mercado esperaba 55. Pero evidentemente hay condiciones que están trabando el desarrollo de la soja, también de otros cultivos, pero en las relaciones entre la soja y el resto, a los que también representás porque estás en el Centro de Exportadores de Cereales, pero en el país crecido, digamos, de una manera no proporcional a lo que ha sido la evolución de la soja. Creo que esto de plantar el tema de las 70 millones está bárbaro, entonces, ¿cómo hacerlo? Efectivamente, a ver, nosotros buscamos en general que todos los cultivos crezcan. Este ha sido el año del maíz, ha sido uno excepcional en materia de volumen de maíz. Probablemente superemos el umbral de los 39 millones de toneladas de exportación. Desplacemos a Brasil, de hecho estamos haciendo a Brasil. Estamos sustituyendo una parte del programa de exportación de Estados Unidos por la catástrofe climática de New Orleans. Así que hoy Argentina es maíz. Yo quisiera que Argentina, maíz, de trigo, también fuera aceites, harinas y biodiesel, porque es generarle valor y dar empleo a nuestro país. Y por eso el plan 70 millones, no es ir en contra de nadie, de ningún otro cultivo, todo lo contrario, esos cultivos vienen en buena tendencia. Si ves lo que viene para la cosecha fina, tenemos buenos números, buena expectativa, así también expectativa, una producción de cosecha gruesa de maíz también bastante buena, y el soja se viene muriendo, viene avanzando. La Borealis en la cosecha gruesa dio 44 millones en el mejor escenario. Es decir, que seguimos cayendo mientras Brasil duplicó su producción y exportación al mundo. ¿Con qué? Bueno, planteamos 4 grandes pilares. El primero, tecnología, nuevo lanzamiento de biotecnología, adición génica. Hay eventos transgénicos que la Argentina no están llegando, que deben llegar. Segundo, mejoras en las condiciones fiscales y incentivos para el uso de mayor fertilizantes, que puedan promover rotación, mayor rendimiento. Tercero, el tema logístico, trabajar en los accesos, en la hidrovía, el dragado, y finalmente el tema tributario, en donde entendemos la crisis que estamos atravesando, económica y social, pero pensamos que es importante proyectar. Para llegar a los 70 millones, el ideal del punto de equilibrio de los derechos de exportación sería 22%. Sabemos que es difícil, pero nos parece que podemos sentarnos para armar un cronograma de reducción tendiente al futuro, a su eliminación, o por lo menos nivelar con los demás cultivos. Eso va a tornar muy rentable a la soja. Hoy ha perdido enorme rentabilidad de siembra, y entonces es natural que el productor elija otros cultivos. Has planteado muy rápidamente, pero con mucha profundidad, digamos, un plan de acción. Y tenemos de todo. En tecnología creo que también hay un default, se nos ha
ocurrido un evento muy importante. Bayer ya dijo que la Argentina no va a tener lo que tenía y lo que todos esperaban consolidar, y eso tiene que ver con que, bueno, estamos débiles en materia de legislación de semillas. Pero también esto, y has dado un número muy importante, que es, bueno, bajar las retenciones de la soja para que lleguen a un punto de equilibrio, siempre con el horizonte de que se eliminen, pero con un objetivo intermedio de bajarlas al 22% lo antes posible. Sí, esos son los análisis que han hecho tanto FADA como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y algo también un análisis que hizo la Bolsa de Comercio de Rosario, que estiman que el 22% de derecho produciría un crecimiento de la soja, en este caso de 44,70. Recordemos que tenemos una capacidad instalada para moler de 67 millones de toneladas y que por lo tanto no habría que hacer mayores inversiones en eso, pero sí en logística, sí en tecnología y por lo tanto me parece que ahí hay que trabajar. Hay que trabajar no solamente rendimiento, también hay que tener un plan de calidad, porque tenemos que mejorar la proteína que tiene la soja argentina, que como vos bien conocés tiene sus dificultades. Tenemos un paradigma de rendimiento teniendo en cuenta la volatilidad macroeconómica. Tenemos que ir a un paradigma de rendimiento, más proteína y menos emisiones. Ese es el nuevo objetivo que tenemos que tener. Y nosotros, por otro lado, estamos trabajando en un programa que se llama BISEC para dar garantía de libre deforestación en toda la región del Gran Chaco de la soja y los subproductos de la soja. Así que es un paradigma de la soja y esa revolución verde que vos siempre planteás, me parece que la soja puede volver a liderarla. Yo creo que es necesario que recomponga un poco la relación porque estamos todos chochos con el crecimiento del maíz. Yo personalmente he hablado muchas veces de que, bueno, es el cultivo del siglo XXI, así como la soja fue el del final del siglo XX. Pero bueno, por ahí nos fuimos de mambo, no porque haya crecido mucho el maíz, sino porque la soja no pudo acompañar. Y creo que con un poco de inteligencia y algunas medidas como las que estás planteando, la soja va a recuperar el terreno perdido. Te agradecemos muchísimo, Gustavo, por estos minutos aquí contándonos esto. Sé que has hecho declaraciones respecto a que tenés una buena expectativa, que ya lo transmitiste acá, respecto de lo que se puede hacer en materia de diálogo con el Ministerio de Agricultura. Y bueno, adelante y suerte es lo que necesitamos todos, más allá de la agitación política que estamos atravesando. Sí, creo que en estos momentos tenemos que tener cierta frialdad, quitar un poco de emociones a las opiniones que podemos tener personales o sectoriales. La Argentina tiene que salir, levantar cabeza. La agroindustria es el gran potencial y el motor para hacerlo. Y entonces tenemos que confiar en el ministro que hoy tenemos y tratar de darle el espacio que necesita para prosperar en estos temas. Así que, bueno, Y el gobierno tiene 2 años por delante y no somos de los que piensan que cuanto peor, mejor. Me parece que hay que buscar la manera de transitar lo mejor posible este periodo que le queda hasta la próxima transición y ahí veremos qué pasa. Ojalá hagan las cosas bien. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo Idígora, y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Innovio Protergium Soja es el único consorcio microbiano del mercado desarrollado especialmente para el tratamiento de semilla de soja. El primer producto 100% biológico de Helm Argentina. Sumate a una agricultura más sustentable. Conoce más en www.helmargentina.com. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Es otro producto de Rizobacter. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos en el campo, la industria verde. Hablábamos recién con Gustavo Idígora sobre este desarrollo exponencial que están teniendo algunos cultivos, fundamentalmente el maíz, la tecnología
la soja que no acompaña, que tiene sus problemas. Me parece que es un buen momento para conversar de cara a la campaña que ya está en plena marcha con Jorge Bassi, titular de Fertilizar, la organización que coordina un poco todo lo que tiene que ver con este aspecto clave de la tecnología agrícola. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Héctor? Un gusto conversar contigo. Igualmente. Bueno, hay mucho comentario. Venimos de un año formidable en materia de fertilización. Fue como que se confirmó una tendencia que se venía insinuando, pero este año dimos realmente un paso adelante. Ahora, encarando la campaña 21-22, queríamos un poco ver cómo estábamos y medio rubro por rubro, digamos, qué está pasando con maíz y trigo, qué pasó con el trigo y qué está pasando con la soja. Bueno, el trigo realmente nos ha dado una buena sorpresa ahora durante el mes de agosto con despachos excepcionales a campo que se traducen en muy buenas dosis de fertilización. Los productores vienen año tras año ajustando las dosis de fertilizantes, sobre todo con el nitrógeno, que es no solo llave en el rendimiento, en las gramíneas, sino que en el caso de trigo específicamente también es llave de la proteína y la calidad. ¿Por qué digo esto? Porque aunque el productor a veces no lo vea y en una mano invisible, como a veces sucede con los mercados, que Argentina tenga una cosecha de calidad le asegura la entrada a los mercados que pagan bien por el trigo argentino, y eso a la vez se refleja en una buena pizarra. Quizá el productor no lo ve en el lote por lote, este lote tiene más calidad, este lote tiene menor calidad, pero en el conjunto de la cosecha argentina es muy importante que tenga una calidad de proteína de promedio 10,5, que le permita ir a países como Perú, por ejemplo, que valora mucho el trigo argentino, pero necesita esa calidad. El trigo se hizo muy tempranamente, pero la refertilización se estaba demorando y el buen dato que tenemos es que el consumo de agosto fue excelente, que redondea una campaña de trigo muy interesante donde creo que si el clima, con las lluvias que tuvimos a principios de septiembre, si el clima sigue acompañando, se va a traducir en una cosecha que tenga rendimiento y calidad. Como siempre sabemos, ¿no? En el negocio del agro tenemos ¿no? Siempre estamos mirando el cielo y esperando que el clima siga acompañando. Pero hoy, a mediados de septiembre, realmente los avances son auspiciosos. Y el productor viene levantando más nitrógeno que los otros nutrientes, y este año, desde principio de año, los fertilizantes subieron, pero más especialmente ha subido el fosfatado hasta durante la campaña de trigo, y vemos que el productor hace sus lecturas y realmente ha ido tratando de generar economías, eficiencias y administrando en cuál nutriente apoyarse más para trigo. Realmente vemos una muy buena adopción de tecnología, pero una adopción inteligente de tecnología. Jorge, es interesante y veo cómo hacen ustedes para diferenciar lo que saben que va a trigo, porque en la misma época también arranca la siembra de maíz. Entonces, estos despachos fuertes en agosto, ustedes piensan y tienen datos de que fueron específicamente para acompañar la buena evolución del trigo. Bueno, cada uno hace sus números. Nosotros realmente, todo lo que es la región sur, agosto y hasta septiembre, en estos días todavía los despachos de nitrógeno van fundamentalmente a los cultivos de fina. En el norte es hasta agosto, y si nosotros tenemos que contar en nuestra experiencia personal, solo casos muy puntuales de productores que les gusta refertilizar con nitrógeno antes de la siembra de maíz han hecho eso. El resto de los despachos de agosto fueron a trigo, y la gente estuvo jugando muy hasta último momento con la lluvia de septiembre, que finalmente fue buena y que realmente incorporó todo este nitrógeno. Son estimaciones sin lugar a dudas, pero los números son contundentes, porque el volumen despachado en agosto fue muy bueno.
Y ahora nos preparamos para la campaña de maíz, nuevamente con mercados bastante turbulentos. Vemos al productor que ha venido comprando con anticipación, tiene para ya el fertilizante, obviamente el fosfatado, porque el arranque ya está en las últimas 2 semanas, vemos muy buenos despachos para la siembra de maíz, y todavía falta algo de comprar para refertilización. Sin embargo, los números en maíz de insumos productos siguen siendo muy favorables a la fertilización a pesar de estos aumentos. El número está muy firme de maíz a cosecha. El productor ha hecho un salto en el conocimiento y en el manejo del cultivo de maíz que, si bien tiene que hacer obviamente diagnóstico de suelos, calibrar bien las dosis, la posibilidad de generar buena rentabilidad aplicando bien el fertilizante es muy atractiva. Tenemos muchas consultas en las charlas, vemos a los productores muy interesados en mejorar el ajuste de nitrógeno junto con la densidad, son 2 variables que ya sabemos que van muy de la mano, y adicionar nutrientes como el zinc y el azufre, que todavía no han terminado de ser lo masivos que deberían ser para las necesidades de los suelos argentinos. Vemos un muy buen arranque y la verdad que a pesar del aumento de los fertilizantes, las relaciones insumo-producto, si uno maneja bien el fertilizante, permiten muy buenos márgenes de fertilización y márgenes brutos. Normalmente hay una relación entre los precios de los productos y de los insumos por un hecho normal. Cuando los precios son buenos, todo el mundo siembra en todo el mundo y entonces la demanda de fertilizantes también acompaña eso y la oferta por ahí se pone un poco tensa y los precios suben. En este caso, ¿esa fue la realidad o el único factor o se sumaron algunos otros? Yo diría que hubo aspectos adicionales, pero ese es el principal driver. Para cualquier productor del mundo, el argentino, pero en cualquier parte del mundo, es muy fácil subir una dosis de fertilización, ¿no? Si la aplica con un equipo que aplica al voleo, bueno, abre la válvula y decide y rápidamente está aplicando 15% más que el año pasado. Las fábricas de fertilizantes son bastante complejas, las de nitrogenados es una industria petroquímica, la de fosfatados es una industria minera, pero tienen muchas veces amoníaco, ácido sulfúrico, una cantidad de componentes, trabajan 24/7 todo el año y no tienen posibilidad de expandir la producción. Con lo cual, cuando aumenta la demanda, puede haber un delay, en este caso habrán sido unos 90 días, puede haber un desfasaje, pero en algún momento empieza a aumentar el precio. ¿Por qué? Porque las plantas tendrán alguna línea en mantenimiento que la ponen a producir o tendrán la posibilidad de rearrancar alguna línea que no estuviera del todo parada, pero la verdad que no tienen forma de aumentar una línea de producción porque haya más demanda. Ya trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Eso se vio este año en el mercado. Después hubo temas adicionales de pérdida de producción en algunas plantas. El último tifón que pasó por el Caribe paró plantas tanto de nitrogenados como de fosfatados. Temas de producción en potasio, que Argentina lo sufre menos, pero por ejemplo salió la principal mina de producción del mundo. Temas geopolíticos. Un país como Bielorrusia, que también aporta la producción de potasio, entró en problemas internacionales y no hay complicaciones para comprar allí. Temas geopolíticos de aranceles entre países que también yo diría que han aportado un poco lo suyo, sobre todo en potásicos, que Argentina de eso prácticamente todavía se salva y lo hemos hablado, salvo alguna zona de Entre Ríos, el resto no sintió el cimbronazo, pero Brasil lo va a sentir mucho, y algo en fosfatados y menos en nitrogenados. Ha aportado lo suyo algunas jugadas
como decía, de geopolítico, arancelarias y accidentes de producción o accidentes climáticos que pararon la producción. La verdad que terminó siendo un cóctel, pero el arranque fue básicamente porque el aumento de la demanda se llevó puesto la producción y bueno, en un mercado competitivo la respuesta es un aumento de precios. Jorge, para ir cerrando esto donde hay muy buena información, pero ¿cómo están viendo ustedes esta tendencia entre los técnicos fundamentalmente y productores muy de punta de las aplicaciones diferenciadas, la dosis variable, la fertilización por ambiente, vinculado también con las densidades de siembra? ¿Qué nos puede decir? ¿Es algo que se concreta, se habla y todavía no llegó? Se habla, por momentos pareciera que se habla más de lo que se concreta. Yo tengo una visión muy personal y muy particular del tema. La importancia, cada una de esas tecnologías que vos estás mencionando es de desarrollo muy local. Yo no estoy o no apoyo tanto que desde las empresas hagamos una mirada muy, entre comillas, nacional de esto, porque en cada cuenca, en cada región, la variabilidad y cómo impacta esa variabilidad de suelos en la producción es distinta. En algún caso la loma es lo mejor, en Pergamino, y en otro caso la loma es la loma arenosa en Bragado. Entonces, en cada sitio vemos ingenieros agrónomos en general jóvenes haciendo punta con esto y generando buenos resultados, pero locales, ¿sí? En radio de 200 por 200 kilómetros, en la zona del sur de Córdoba vemos varios ingenieros que están trabajando bien, en la zona esta que mencioné de todas las lomas arenosas de Saladillo, Bragado, 9 de Julio, vemos profesionales trabajando muy bien. Hay otras zonas que la variabilidad es menor, entonces con una simple separación de ambientes ya se trabaja muy bien. En términos generales, yo diría que los productores que trabajan campo propio están en un estado de implementación bastante avanzado en hacer una agricultura por ambientes. No una agricultura que en un momento soñamos metro por metro, pero sí de ambientes. Y en esos ambientes a veces las decisiones son fuertes, quizá cambia la densidad, pero a veces cambia la fecha de siembra, con lo cual no es necesario que la sembradora vaya variando tanto metro por metro, sino que directamente se recorta el lote y se pasa de maíz temprano a maíz tardío. Y esta implementación cambia mucho según las regiones y según la variabilidad del lote. Esos lotes que son una tabla, que son impresionantemente buenos, bueno, son un poco más resistentes a que esta tecnología les agregue valor. Ahora, avanza a paso constante y creo que el aumento en el costo de los insumos que hemos vivido, por lo menos en el caso de fertilizantes, va a alentar a muchos indecisos a terminar de dar el paso. La verdad que el fertilizante, como hoy decimos, bueno, tiene un costo importante. Hace 3 años estuvo en una época de altísima competencia internacional, algo barato en la relación insumo-producto, y en esos niveles me parece que nadie estaba tan preocupado por hacerlo más eficiente. Personalmente veo un trabajo muy valioso de una generación de ingenieros de alrededor de 35 años ganándose el pan haciendo este trabajo con los productores y la inserción de nuevas maquinarias que no solo aportan datos como las cosechadoras, sino que pueden variar las siembras o la aplicación de fertilizantes, es ya una realidad en la mayoría de los lotes. Muchísimas gracias, Jorge, por toda esta información que nos has brindado hoy, más que interesante. Me queda solamente pedir alguna herramienta para frenar a estos jóvenes de 30 a 35 años que nos van a pasar por arriba. No, que sigan adelante. Todos nos nutrimos de eso también. ¿Será tan pronto, Jorge? Igual la gente se moderniza. El otro día hicimos una encuesta para ver el uso de las apps
el uso de las plataformas digitales y gente de todas las edades con la pandemia pasó a manejar el banco con el celular, pasó a buscar la información. Empujó la pandemia a una digitalización del agro que me parece que ya no tiene vuelta atrás y es totalmente transversal a todas las edades. Así que bueno, hay que ayornarse y salir a la cancha. De hecho, estamos haciendo este programa en modo virtual. Así que muchas gracias de nuevo y será hasta muy prontito, Jorge. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Laboratorio Agrofarma. Salud, performance y productividad animal. Galicia Rural, siempre junto al campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida para nuestra tierra. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora con otro tema técnico, algo que nos parece realmente muy interesante, muy importante, y la gente nos está preguntando, y por eso lo hemos convocado a Guillermo Valls, titular de Valls Sociedad Anónima, una empresa con mucho recorrido en todo lo que tiene que ver con electrificadores de alambrado, muy vinculada al sector ganadero, una empresa muy tecnológica, y hace un tiempo lanzaron un sistema que anula la formación de rayos. Algo hablamos en alguna oportunidad aquí en nuestro programa, pero queremos saber qué recepción ha tenido, porque esto es una novedad, qué está pasando, nos parecía muy importante para explotaciones ganaderas intensivas y de todo tipo en general, y por supuesto también para barrios cerrados, casas. Pero bueno, queremos que Guillermo sea quien nos cuenta qué hace este sistema, cómo funciona y qué está pasando en el mercado. Bueno, un gusto saludarlos. Este producto lo que hace, como decimos, ¿no?, que anula la formación del rayo en un área determinada. El producto es, a diferencia de los pararrayos tradicionales y como tantos otros que funcionan y bien en su misión, que es atraer el rayo en un lugar para tratar de trazar la tierra y que caiga, en este caso lo que generamos es con un dispositivo no alimentado, es un dispositivo que funciona, tiene un principio físico de funcionamiento. Vaya a la data, ponemos que deviene de una patente de Nikola Tesla de 1916, y bueno, el producto lo que genera es una compensación en la atmósfera en un área determinada, neutralizando la posibilidad de formación de un trazador ascendente. El trazador ascendente es aquello que conecta los positivos del suelo y los negativos del aire en desorden en el momento de una ionización o una probabilidad de tormenta. Al desionizarlo, lo que hace es evitar la formación de ese trazador, anulando y equilibrando los campos en un área determinada. Es una herramienta increíble para todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Tanta producción intensiva y sitios críticos, ¿no es cierto? Ese es el principio de funcionamiento, para que quede claro, ¿no? ¿Cuándo lo lanzaste en la Argentina y qué resultado has? En el 17, 2017, 3 añitos y pico, ¿no? ¿Y quiénes seleccionar los que early adopters, los primeros que tempranamente? Y mira, los primeros early adopters, como decís, son
Los primeros tuvimos, a pesar de nuestra vinculación con la ganadería y la agricultura, empezó por el tema de las comunicaciones, ¿sí? O sea, grandes inversiones, ¿sí? Colocadas en antenas, torres, enlaces. Después se incorporaron fábricas. ¿Por qué? Porque las fábricas, hace mucho tiempo, las fábricas cada vez están trabajando más, las que tienen grandes dimensiones, están trabajando mucho con el tema de qué pasa en las playas de maniobra, seguridad e higiene de las personas, ¿no? El área de trabajo. Y en zonas costeras, zonas Zárate, hemos instalado muchos equipos protegiendo las áreas de maniobra en la actividad forestal, por ejemplo, ¿no? Y ellos fueron los primeros. Por el lado de seguridad e higiene, cuando nosotros decimos protegemos personas y bienes en ese orden, ¿no? Luego, las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones es un punto clave, o sea, ya no solo para una empresa que es la telecomunicación en antena o la dirección directamente de Wi-Fi o el punto a punto, es un negocio para en sí mismo, ¿no es cierto? Esa es una etapa, pero empieza ahí donde empezamos a migrar, ya no los primeros, sino empezamos a migrar las comunicaciones en lo que es a campo, ¿no? Todo lo que es producción agrícola-ganadera. Ahí me parece que hace unos años hemos visto realmente situaciones muy, muy complicadas y estaba cantado que hacía falta que llegara algo bueno que pudiera cubrir una superficie determinada con un costo razonable. Y bueno, pareciera que van llegando. Sí, te digo, o sea, en muchos casos hicimos protecciones, por ejemplo, de actividades con alta concentración de animales, caso de feedlots, por ejemplo. Pero a su vez, ¿qué pasa? Ese feedlot tiene un puesto, estancia, corrales, noria. Si es un feedlot digamos, circular, hablando de industria verde, ¿no? Que empieza a tener toda su etapa de regeneración de residuos y demás, seguramente tenés etanol y biodigestores. Y bueno, todo eso es a proteger, ¿no? O sea, son temas críticos. Es parte de la infraestructura crítica de un ciclo productivo, ¿no? En ese caso. En el primer caso, el feedlot aislado, solo como producción individual, bueno, estás hablando del capital animal invertido en el lugar, ¿no es cierto?, expuesto en una pequeña superficie, ¿no? Así que muchos de esos casos después nos llevaron a proteger las comunicaciones. Hay muchos de esos campos, bueno, Argentina es así, montones de campos, en Corrientes estamos instalando mucho en producción, porque tienen enlaces punto a punto de comunicación. O sea, un productor agropecuario no puede quedarse sin comunicación a 2 horas vista del primer lugar para poder llegar, ¿entendés? Entonces, eso es su comunicación, su negocio, su salud, su gente. O sea, es todo un gran entorno, ¿no? Y ahí cae un rayo y te rompe todo. Así que... Exacto, aparte claro, y aparte de la inversión, poder recuperar de vuelta todo el equipamiento técnico perdido, más allá de la inversión, tenés la problemática de todo lo que sucedió en el medio, que se quedó sin conectividad, que tuvo que salir a hacer todo en mano, se quedó sin conexión con el exterior, mercados, acciones, venta, compra. Bueno, el mundo de hoy, ¿no es cierto? No se puede. Me parece fantástico lo que planteaste, porque me imagino algunas operaciones complejas, bien integradas, que son un poco el ejemplo de lo que de la Argentina Año Verde. Alguien que tiene un feedlot con su mini destilería en la que produce etanol y tiene un digestor a donde van va la bosta de los animales del feedlot y ahí produce biogás. Fíjate que es una bomba de tiempo, ¿no? Tiene los animales. Si no tuviera nada de eso, ya tener 5.000, 10.000 animales encerrados en un lugar a la intemperie, y es una complicación, porque algún rayo en algún momento te puede producir daños severos. Pero si además tenés todo esto, es algo que va de suyo, que hay que y realmente tenés densidad de solución, porque podés cubrir una superficie interesante con un costo que es muy razonable. Y sí, mirá, ahora en Entre Ríos casualmente hay un caso que estamos instalando con unos integradores especializados en esto, donde una de las primeras funciones, vos fijate cómo es el entorno, o sea, iba por la CELACU porque lo tiene monitoreado, ¿sí? O sea, está con energía solar, con domos,
haciendo todas las comunicaciones del enlace de 3 establecimientos en la misma zona. No puede quedarse sin ese enlace. Empieza por ahí. Empezó por la seguridad de todo el entorno productivo, todo el tramo productivo que tiene. Y ahora sigue con corrales, ¿sí? Para evitar impacto directo en corrales, obvio, áreas pequeñas, el daño puede ser muy alto, ¿no es cierto? Me parece fantástico. La verdad que me impresionó desde cuando me contaste que estabas con esto. Yo te he pedido visitar para que me contaras qué novedades tenías con los electrificadores y demás, y me apareciste con esto y digo, esto va a funcionar. Y bueno, volvamos al origen. ¿Cómo te está yendo? ¿Qué está pasando con estos productos tradicionales de Valls? Fundamentalmente electrificados. ¿Entran en esta tendencia? Bien, mirá, o sea, sí, las tendencias de mercado son importantes. Nosotros estamos ya trabajando en nuevas líneas, con incorporación ya más tecnológicas respecto de lo que vamos a obtener en cuanto a nuevos productos. Y el mercado exterior, bueno, ya lo has visto en las últimas estadísticas, ¿no? O sea, todo lo que es Latinoamérica en futura área de producción integral, ¿no? Ganadería y agrícola será el próximo jardín, ¿no? Así que estamos trabajando muy fuerte en eso, con una ampliación de la planta nueva, donde estamos, y bueno, trabajando fuerte en nuevos productos. Me alegra muchísimo, te deseo el mayor de los éxitos, una empresa fantástica, la conocí en sus orígenes, no es tan vieja, pero tiene ¿cuántos años son ya? 70. Así que, fantástico. Y bueno, me acuerdo que ya desde mis tiempos en Dinámica Rural, hace 40 y pico de años, ahí ya tenemos relación, un vínculo, y la cosa fue creciendo y ustedes acompañaron esta segunda revolución de las pampas. Mucho éxito, Guillermo, a vos y a tu familia, y adelante y suerte. Bueno, muchas gracias, Héctor, a ustedes, un abrazo y que estén bien. Seguiremos en contacto y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Renatre se moderniza. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Nuevo encuentro con Jorge Castro. Y Jorge, me gustaría, estamos en un ciclo que has comentado más de una vez de altos precios de las materias primas en general, los recursos agrícolas, los alimentos en particular. ¿Cuál es tu visión de mediano y largo plazo respecto a esta situación? Mira, Héctor, hay un informe de la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, de esta semana, que realiza la siguiente estimación. Sostiene que la relación que existe en el momento actual entre el stock de reservas de la alimentación del mundo en relación al crecimiento de la población y al aumento del nivel de ingresos de esta población, especialmente la población asiática, asegura un nivel de precios elevados de los commodities agrícolas para los próximos por lo menos 5 o 10 años. Por ejemplo, la República Popular China tiene ella sola, dentro de su territorio, un stock de reservas de granos que es el 49% del total de las reservas de granos del sistema mundial. Si se le suma, señala la FAO, el stock de reservas de granos de la India,
estos son los dos grandes países asiáticos, China e India, los dos países con la mayor población del mundo. En ese caso, el total del stock de reservas que tienen sumados China y la República de India es el 76% del total. De esto deduce la FAO es que en los grandes mercados emergentes, que son sobre todo los asiáticos en materia de consumo de agroalimentos, está garantizada en este periodo de 5 o 10 años la seguridad alimentaria de su población. E incluso señala también que está acotada la volatilidad de los precios de estos grandes mercados, de los grandes mercados asiáticos, que son el núcleo del consumo de agroalimentos en el mundo. El riesgo mayor es que, si bien la seguridad alimentaria está garantizada y también está acotada la volatilidad de los precios de los agroalimentos en el mundo, sostiene que el riesgo es que aumenten en forma desmedida comparada con la etapa prepandemia el precio de los alimentos en grandes mercados de consumidores, pero donde la población tiene muy escasos ingresos, como es el caso de los países del norte de África, de buena parte de los países del Medio Oriente y de la mayor parte de los países del África subsahariana, que son 47 países entre el norte de África y Sudáfrica. En este sentido, es que el riesgo mayor está en estas zonas del mundo, en donde la población es muy elevada, pero el nivel de ingresos es muy bajo. Y en el caso entonces de que se produzca un pico, sobre todo rápido, en el precio de los alimentos, hay riesgo de que haya una reacción frente al riesgo mayor que ofrece la seguridad alimentaria de estas poblaciones. Esto, para la estimación que realiza la FAO, en definitiva, Héctor, es notoriamente positiva para los grandes países productores de agroalimentos, que son sobre todo en el hemisferio americano, que es el único hemisferio del mundo, el único continente del mundo que es superavitario en materia de producción y exportación de agroalimentos, constituido por 3 grandes países productores, que son Estados Unidos, Brasil y la Argentina. Lo que establece la FAO, en definitiva, es que lo que estos países tienen frente a sí, por ejemplo, y en primer lugar la Argentina, es un escenario, una situación de altos precios de los alimentos, por lo menos en los próximos 5 o 10 años. Muchas gracias por estos jugosos y oportunos comentarios de hoy. Será hasta prontito, Jorge. La seguimos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Más potencia, menor consumo, más tecnología, nuevas cosechadoras axiales. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Solo el líder en flumioxacin podía convertirlo en una gema. Presentamos Gemit Top, una nueva formulación con partículas más chicas y homogéneas para una mejor distribución, mayor superficie de contacto y total eficacia.
Nuevo Gemit Top. Flumioxacin en su máxima expresión. Summit Agro. Auspicia Prometeon, único fabricante de neumáticos especializado en el transporte de productos y personas que también opera en el sector de los neumáticos agrícolas. Prometeon. Como reflexión final, después de esta edición de El campo en la industria verde, quería referirme al cambio que se ha producido en el Ministerio de Agricultura y las expectativas que se generan. Todos sabemos que el sector no comulga con este gobierno y coincidimos en general en que es muy difícil operar en estas circunstancias y que por ahí un cambio en la cúpula de Agricultura puede no generar expectativas favorables porque siempre Agricultura ha estado subsumida en lo que han sido otros ministerios. Pero a mí me parece que es interesante analizar un poquito lo que pasó en su momento con Julián Domínguez, que un poco como él en el 2009, para asumir como ministro de Agricultura, primero planteó que no quería que el área fuera una secretaría, porque eso era ir al muere frente a otros estamentos de gobierno que tienen mucho más peso y poder, concretamente el Ministerio de Economía. A partir de ahí se pudo establecer una relación un poquito más de igual a igual, aunque en general los funcionarios de Agricultura han seguido comportándose como digamos, acompañantes de la conducción económica sin poder o sin tener fuerza para imponer sus criterios. No sé si Julián Domínguez está en condiciones de torcerle el brazo al gobierno, pero sí me da la impresión de que lo que pasó en estos últimos 10 años, con el crecimiento y la claridad con que se ha expresado el potencial del sector agroindustrial argentino, hace que alguien con una personalidad más fuerte pueda incidir un poco más en las grandes decisiones. No sé qué es lo que va a pasar con eso, pero sí sé que dentro de la configuración del nuevo gabinete hay acciones posibles y me atrevería a sugerir muy modestamente algunas ideas fuerzas o algunos temas de agenda. Y insisto, con toda modestia, porque no sé si hay condiciones para hacerlo. Pero sí podemos decir que el campo ha generado más de $100.000 millones solo en materia de retenciones, de recaudación. Diría a esta altura que eso se fue por el caño, en distintos programas, proyectos, que no viene al caso analizar, pero sí no han vuelto al campo. Y sabemos también, porque eso se ha medido, que solo por sequía se han perdido $25.000 millones que ha perdido el Estado de recaudar como consecuencia de estos eventos climáticos. Entonces, la sugerencia es, ¿por qué no pensamos un poquito más a fondo en qué podemos hacer para mitigar las consecuencias de la sequía? Algunas cosas de infraestructura que tienen que ver con el riego, que está pendiente en buena parte de la pampa húmeda, pero también en otras regiones que se pueden expandir rápidamente si generamos la infraestructura adecuada para hacerlo. Es mucha plata lo que se ha recaudado por retenciones, mucho lo que debiera volver, y uno de los focos podría ser bien armar proyectos de riego en esa dirección. Como segundo de la jefatura de gabinete está Jorge Neme, que en su momento estaba en la UCAR, una dependencia del Ministerio de Agricultura, precisamente canalizando fondos internacionales para la readecuación de obras de riego, la reingeniería de ellas, la reparación de muchas que estaban abandonadas. Bueno, me encantaría que funcione Neme con Julián Domínguez y que dentro de la jefatura de gabinete se le dé prioridad a esto, una cosita concreta que no va a resolver el problema y la demanda de una menor carga fiscal, pero sí, por lo menos, que algo de todo esto vuelva al sector. Hasta la semana que viene.